Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a alabar y glorificar el nombre de Dios. Ayúdenos compartiendo y qué bueno que nos están sintonizando hoy y nos acompañan a través de esta transmisión. Amén. Dios les bendiga y esperamos que Dios siga bendiciendo sus vidas. Cenizas me has levantado, he vuelto a nacer. Tu gracia irrumpió, mi corazón ha vuelto a latir. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, el gozo de tu salvación. No puedo callar. Oh, 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 no puedo callar. Oh, 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 oh. De las cenizas me has levantado, he vuelto a nacer. Tu gracia irrumpió, mi corazón ha vuelto a latir. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, el gozo de tu salvación. No puedo callar. Oh, 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 no puedo callar. Oh, 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 oh. Sobre la roca estoy, mis ojos puestos solo en Jesús. Ante la tempestad, mi ancla firme está en ti. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, el gozo de tu salvación. No puedo callar. Oh, 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 no puedo callar. Oh, 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 no puedo callar. Te adoramos, Señor Jesús, porque no hay nadie como tú, Señor Jesús. Me despierto con un motivo, caminar junto a ti he decidido.
joven por siempre en ti, tú eres mi fuente. Y como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad, encontré mi identidad. Vida tú me das, vida tú me das. Tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu libertad yo puedo entrar. Eres todo lo que quiero y más. Tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu libertad yo puedo entrar. Eres todo lo que quiero y más. Me despierto con un motivo, caminar junto a ti. He decidido vivir mi vida contigo. Me levantas con nuevas fuerzas y me das libertad. Soy joven por siempre en ti, tú eres mi fuente. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das, vida tú me das. Tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu libertad yo puedo entrar. Eres todo lo que quiero y más. Tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu libertad yo puedo entrar. Eres todo lo que quiero y más. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Y como el sol, quiero escucharlo fuerte. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das. Vida tú me das. Tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu libertad yo puedo entrar. Eres todo lo que quiero y más. Tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu libertad yo puedo entrar. Eres todo lo que quiero y más. Eres más de lo que yo puedo imaginar, Señor Jesús. Tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu libertad yo puedo entrar. Eres todo lo que quiero y más. Tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu libertad yo puedo entrar. Eres todo lo que quiero y más. Tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu libertad yo puedo entrar. Y eres todo lo que quiero y más. Tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu
como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad como el sol. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das, vida tú me das. Tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu libertad yo puedo entrar y eres todo lo que quiero y más. Tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu libertad yo puedo entrar y eres todo lo que quiero y más. Aleluya. Eres más de lo que yo puedo imaginar, Señor Jesús. Eres el Dios Todopoderoso. Te alabamos y bendecimos tu nombre, Señor Jesús, porque no hay nadie como tú, Jesús. No hay nadie como tú, mi Dios, mi Señor, mi Padre. Gracias, Señor Jesús, por la oportunidad que nos das de estar, Señor. Con nuestra familia, Señor, bien unidos, Señor. Confiando plenamente en ti, Señor. Que sé que tú obrarás, Señor. Tú seguirás haciendo, Señor, grandes milagros en nuestras vidas y en nuestra familia. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Y Dios de lo imposible te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuyo es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Y la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria,
invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, oh Dios. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, de tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios en lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, Dios. Y Dios en lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Y Dios en lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Oh, Señor, te adoramos, Dios en lo imposible, que no hay nadie como tú. Señor, amén.
Gracias, amado Espíritu Santo, por tu presencia. Tú eres un Dios de los imposibles, tú eres un Dios que estás con nosotros en todo momento y en toda situación. Señor, te adoramos, te exaltamos, te proclamamos Rey y Señor de nuestras vidas, Señor. Queremos aprovechar este momento, amado Dios, para orar, para interceder, Señor, en este momento. Hay tantas necesidades, Señor, tanta necesidad, Padre, en el nombre de Jesús. Seguimos pidiendo por Marisela Soto, la familia, por la pérdida de su padre, que el Señor les fortalezca, que el Señor siga estando con ellos en estos momentos duros, difíciles. Por nuestra hermana Leti Ayala, te mandamos un fuerte abrazo, mi hermana, que el Señor te esté fortaleciendo en este momento. También por la pérdida de Felipe. Sabemos que él está en un mejor lugar descansando en la presencia del Señor. Amén. También queremos orar, iglesia, les pido encarecidamente, por favor, que estemos orando por nuestra hermana Aurora de la Cruz. Amén. Nuestra hermana Aurora de la Cruz es una guerrera del Señor, es una mujer apasionada por el Señor. Está ahorita en este momento algo delicada de salud. Amén. Oremos por ella, por su esposo Moisés, en sí por toda la familia. Amén. Oremos, y ahorita vamos a estar haciendo una oración por esto, también por Juan Román Senior, por el papá de nuestros hermanos Juan y Vanessa. Sigamos orando por él, que el Señor le dé una completa restauración también. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nos allegamos delante de tu presencia, sabiendo y creyendo que tú eres un Dios maravilloso. Te pedimos, te rogamos en esta hora, Señor, que tú traigas fortaleza a aquellos que la necesitan, aquellos que han perdido un ser querido, un familiar. Te pido, amado Dios, que seas tú su confort, su paz, su fortaleza, su sustento en estos momentos difíciles, Padre. Te pido, Señor, por aquellos que están enfermos, por nuestra hermana Gabriela Rubio Herrera, Señor, también, que se encuentra también algo delicada. Padre, sé con ella, Padre, en el nombre de Jesús. Por el pastor Francisco Zavala, Señor, y su esposa. Los ponemos también en sus manos, Señor, que tú obres en su vida, Padre. Por nuestra hermana Aurora de la Cruz, por Moisés, por sus familias, Señor, Padre, los ponemos en tus manos en esta hora, Padre. Trae una restauración, una sanidad. Cúbrelos con tu sangre preciosa, amado Padre. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Señor, en estos días que se aproxima la despedida de este año, Señor, ahorita que venía a la iglesia, hay una fila enorme de gente que va rumbo a Mexicali, Señor. Señor, solo te pido que los guardes, que los cuides, que los protejas, Señor. Ayúdanos, amado Dios, ayúdanos en estos momentos difíciles. Y nosotros como iglesia, que sigamos predicando, que sigamos proclamando tu palabra, Señor. Que sigamos hablando, Señor, porque varias de las personas que están partiendo, algunos están partiendo sin ti en el corazón, Señor. Y eso es lo más difícil. Eso es lo más doloroso, Señor, que vayan a una eternidad sin Dios, sin esperanza. Nos ponemos en tus manos, amado Espíritu Santo, que tú obres, Ayúdanos, Señor, te necesitamos, grandemente te necesitamos, amado Espíritu Santo. Iglesia,
Test, 1, 2. Test, 1, 2. Discúlpenos, aquí andamos batallando un poquito. Amén. En mi oficina, pa. Con estos micrófonos. Pero bueno, ya, adelante. Decía yo, iglesia, estamos despidiendo un año. Amén. Y yo nomás quiero decir algo. Este año ha sido muy, muy, muy difícil para muchas personas. Personas que amamos, que queremos, que apreciamos. Amigos, conocidos. Wow. Ha sido un gran impacto que está sucediendo. Yo solamente quiero decirte a ti, iglesia, que todo esto que está sucediendo, lo que hemos pasado, lo que tal vez vendrá, no se trata de que estamos terminando un año y estamos empezando otro, y no se trata de que mágicamente o automáticamente, no, se terminó el 2020 y el 2021 entramos y ya las cosas van a cambiar, ya las cosas van a ser, no funciona de esa manera, ¿sí? No porque se termina un año y empieza otro año, ya automáticamente las cosas van a ser diferentes. Yo quiero decirte algo, que si este año que está por concluir no te formó a ti, no hizo de ti un recurso para el reino de Dios, de nada sirvió. Amén. De nada sirvió. Si este año, en lugar de hacerte a ti un recurso para el reino de Dios, hizo de ti un estorbo, entonces ¿de qué sirvió? Amén. Así es que te animo, te exhorto, te motivo. Amén. No se trata de que si termina un año y empieza otro año, se trata de que si hemos aprendido lo que el Señor quiso enseñarnos, y si Él pudo hacer de nosotros un recurso para su obra. Amén. Así es que te animo a que seamos conscientes y que podamos nosotros ser sensibles a lo que el Señor quiso hablarnos en todo este tiempo. Amén. Vamos a entrar al consejo de la palabra, ¿sí? Y hoy es la última reunión de este año 2020. Por lo regular esperamos el año aquí, lo recibimos aquí, pero por razones obvias y prudentes, pues no lo vamos a hacer este año. Cada quien va a estar en su hogar. Esperemos que se queden en casa, se cuiden, se protejan. Amén. Pero bueno, cada quien toma sus propias decisiones. Pero esta va a ser la última reunión de este año. El domingo, una vez más, vamos a estar aquí 10 de la mañana, y si Dios nos presta vida y viendo cómo están las situaciones, para el 10 de enero tendremos nuestra reunión al aire libre, como lo hemos estado haciendo, presencial. Pero sí te pido, ora por Aurora de la Cruz, nuestra hermana Aurora, su esposo, su familia. Ora por nuestra hermana Guadalupe Rubio Herrera, una hermana nueva que se estaba empezando a congregar con nosotros. Ora por ella también. Juan Román. Ora por nuestra hermana Leti Ayala, que perdió a su prometido. Ora por nuestra hermana Marisela Soto, que también pues perdió a su padre. Y bueno, hay mucho por qué orar, iglesia. Hay mucho por qué orar, por qué interceder. Amén. Hoy voy a concluir con el capítulo 5 de Hechos. Amén. Y vamos a leer algunos versículos. Vamos a orar antes que nada. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque eres bueno con nosotros. Te pido, Espíritu Santo, me ayudes a poder compartir esta palabra, que caiga en buena tierra y que produzca fruto para la gloria y la honra de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén.
Seguimos hablando acerca de la persecución de la iglesia. Y esta es la cuarta plática de esto. Hoy vamos a hablar acerca de la sabiduría y la persuasión. Amén. Lo que miramos la semana pasada, ¿sí? ¿Se acuerdan que los discípulos habían sido liberados milagrosamente por un ángel? Y el ángel les libró, les abrió las puertas y los envió y le dijo: vayan una vez más y hablen la palabra de vida. Sí, al siguiente día se quedan atónitos, amén, los del Sanedrín, porque no supieron, no se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, amén, y los reprende, ¿no? Y estamos ahorita tratando, amén, que cuando ellos llegan una vez más, y algo que estaba sucediendo ahí en la sala donde los tenían a ellos, ¿verdad? Había algunas reacciones negativas a la respuesta de Pedro, ¿sí? Mientras que otros empezaron a simpatizar por la causa de los creyentes. Pedro empezó a decirles que si era necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, amén. Y después le dijo que ellos habían matado a Jesús colgándolo en un madero, y eso obviamente causó una revolución dentro de los que estaban allí en el Sanedrín. Y vamos a ver la reacción que hubo en ellos cuando Pedro empieza a disertar y a decirles, ¿verdad?, lo que ellos habían hecho, lo que había sucedido y cuál era la posición de los apóstoles, dónde ellos estaban parados, y que de ninguna manera ellos iban a dejar de hablar y de enseñar en el nombre de Jesús. Veamos la reacción en el verso 33 y 34 del capítulo 5. Dice: ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos, ¿sí? Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Qué tremendo, ¿no? Vemos aquí, o en la Biblia hay un versículo que describe perfectamente lo que son aquellos que proclaman el evangelio de Cristo al mundo, ¿sí? Dice en 2 de Corintios capítulo 2 verso 15 y 16, mira lo que dice: nuestras vidas, Pablo escribiendo, nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios. Pero esta fragancia, mira cómo lo dice el apóstol Pablo, leo la NTV, pero esta fragancia se percibe de una manera diferente por los que se salvan y los que se pierden, ¿sí? Pablo está diciendo que tú y yo somos una fragancia delante de Dios, pero esa fragancia, ese olor que despide un siervo y una sierva de Dios, se puede percibir de una manera diferente en los que se salvan y en los que se pierden. Verso 16 dice: para los que se pierden, dice, somos un espantoso olor de muerte y condenación. Pero para aquellos que se salvan, somos un perfume que da vida. ¿Y quién es la persona adecuada para semejante tarea? Qué tremendo, ¿no? Que tú y yo deberíamos de ser fragancia para Dios. Y cuando tú eres fragancia para Dios, tú no puedes evitar, ¿verdad?, causar en aquellos que se pierden algo desagradable, pero en aquellos que se salvan causar algo agradable, ¿sí? Cuando los judíos en Pentecostés vienen a Pedro después de su sermón, lo hacen compungidos y arrepentidos de corazón.
Cuando Pedro, el Espíritu cae en el capítulo 2, Pedro habla su primer sermón. Los oyentes son tocados, son impactados por la palabra del Señor y vienen arrepentidos. Pero en esta ocasión no vienen arrepentidos. En esta ocasión las palabras de Pedro, en lugar de causar arrepentimiento, provocan rabia a los saduceos y a los que están ahí del grupo, en el grupo de Sanedrín. Están furiosos, que de buena gana desearían matarlos. Que lo vemos en el capítulo, lo vamos a ver en el capítulo 7, donde empieza y cae el primer mártir, Esteban, ¿sí? Pero en ese momento tenían ese deseo, estaban tan enfurecidos que querían matarle, rehúsan aceptar el evangelio. Un evangelio que los llama a obedecer a Dios, un evangelio que los llama a querer tocar sus corazones de una manera especial, y lo que ellos desean es borrar a ese grupo de hombres que están causándoles estragos en sus vidas. Los fariseos, escúchame bien, los saduceos y los fariseos, amén, habían recibido el mensaje de la palabra, pero más sin embargo ellos estaban completamente oponiéndose a la palabra del Señor, a lo que el Señor estaba haciendo en su vida. Era preferible que ellos, ¿sí?, se molestaran, se enojaran, en lugar de simplemente humillarse y reconocer que lo que Pedro estaba diciendo era nada más y nada menos que la verdad. ¿Sí? Un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley. Gamaliel había nacido en una familia de maestros de la ley mosaica. Era el hijo de un rabí llamado Simeón, y era nieto del influyente rabí Hilel, quien había fundado una escuela para fariseos. Gamaliel llegó a ser un dirigente de esa escuela, que era muy conocido, era una persona muy conocida. Gamaliel era un hombre tolerante, cauteloso. También servía en el Sanedrín como uno de los sabios. Pablo, el apóstol Pablo, fue uno de sus discípulos. ¿Sí? Porque cuando Pablo se identifica, dice ser educado y entrenado en la ley por el Gamaliel mismo. Mira lo que dice Hechos capítulo 22 verso 3. Y yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. Pablo, no obstante, adoptó una actitud intolerante. Esa fue la diferencia. Gamaliel, el maestro, era un instructor de la ley, un maestro, un rabí de la ley, pero era un hombre sabio y tolerante. Pablo, discípulo, no era tan tolerante, porque sabemos la historia. Pablo quiso destruir a la iglesia. Amén. Vemos aquí como Gamaliel también se enfrenta al principio del movimiento de la iglesia de Jesucristo, pero él era un poquito más tolerante que el apóstol Pablo. Y lo que hace Gamaliel es que empieza a decirle a la gente que se saliera, porque él tenía algo que decir, tenía algo que hablar. Gamaliel pidió que la asamblea se hiciera privada, que hubiera un orden, y les pidió que siguieran. Y enseguida Gamaliel se dirige al concilio para exponer su punto de vista. Y mira lo que dice en Hechos capítulo 36, capítulo 5, versos 35 al 37. Dice: y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vas a hacer respecto a este hombre, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que
le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Verso 37. Después de este se levantó Judas el Galileo, y en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían, dice, fueron dispersados. Nótese cómo Gamaliel se separa de las intenciones del sumo sacerdote y de los saduceos. Él les dice, varones, piensen muy bien, mirad, dice, por vosotros lo que van a hacer, ¿sí? O sea, vean ustedes lo que van a hacer. Él dice ustedes, vosotros. Él no se incluye en ese momento. ¿Por qué? Porque ve cómo algunos están furiosos al punto de querer cometer un homicidio, y él no quiere ser parte de esto. Por eso él usa unas palabras para tranquilizarlos, y la manera que los tranquiliza es que él usa dos ejemplos. Amén. Qué sabiduría de este hombre, ¿no? Usa dos ejemplos de algo similar, de lo que estaba sucediendo, de un movimiento que se estaba sucediendo. Obviamente había un movimiento, era el despertar, era el principio, era el comienzo de la iglesia de Jesucristo. Estaba habiendo una revolución en ese momento, y ellos estaban preocupados. Por eso Gamaliel empieza a decirle, acuérdense que había un hombre llamado Teudas, ¿sí? Y este hombre también, ¿verdad?, era un líder político que atrajo a su lado a 400 hombres que se transformaron en sus seguidores. Pero algo sucedió, que él murió y su movimiento simplemente se dispersó, desapareció automáticamente. Y con este ejemplo Gamaliel da a entender así, que así como estos 400 seguidores, después de la muerte de su líder, se empezaron a dispersar, él les dijo, va a pasar lo mismo con ellos, ¿sí? Jesús ya había muerto, Jesús ya tenía algunos días que había muerto. Y con este ejemplo, lo que Gamaliel estaba diciendo, de que si era algo similar a lo de este hombre Teudas, esto ya en poco tiempo también se iba a desaparecer, ¿sí? Y luego menciona a Judas. Durante el reinado del emperador Augusto, se levantó un censo, a lo menos en dos ocasiones, en el año 606 antes de Cristo, y otro fue en el año 6 después de Cristo. Y cada vez que llevaban el censo, no solamente incluía contar la población, sino lo que sucedía es de que también se cobraba impuesto. Y eso es lo que odiaban mucho los judíos. Estaban resentidos porque cada que había un censo también se cobraban los impuestos para los romanos, y ellos no les gustaba y odiaban eso. En el segundo censo tuvieron lugar algunas revueltas, ¿verdad?, por el pago de impuestos. Y Judas, nativo de Gamala, ¿sí?, se levanta también con un grupo de hombres. Ahora escúcheme bien. Cuando Judas se levanta con un grupo de hombres para formar también una revuelta, una rebelión, si se puede decir, de ese grupo que Judas levantó, en ese momento se formó lo que llamamos o lo que se conoce en la Biblia por los celotes, ¿sí? De hecho, la Biblia nos enseña que había un discípulo de Jesús, Simón el celote, que pertenecía a este partido. Amén. Y lo que Gamaliel estaba diciendo, porque a raíz de esa rebelión de Judas, de esa manifestación de Judas, se levanta este partido de los celotes, y lo impresionante es de que ellos
llegó a haber una aceptación de los celotes. O sea, se levanta este partido, ¿sí? Y en lugar de destruirlo completamente, se abraza y se adapta y se empieza a haber una aceptación con ese grupo. Y era precisamente lo que estaba haciendo Gamaliel, ¿verdad? Trayendo paz en ese momento, como diciendo, bueno, si se pudo recibir a este partido de los celotes, ¿por qué no también recibir a los cristianos? ¿Por qué no convivir también con los cristianos? Y era precisamente lo que Gamaliel estaba haciendo cuando él dio estos ejemplos. Uno, con Teudas, esto va a desaparecer. Dos, con Judas, se levanta este partido, pero podemos coexistir con ellos, podemos convivir con ellos. ¿Me explico? Y luego dice en el verso 38 y 39: y ahora os digo, ¿sí? Ya después de haber dado estos dos ejemplos, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. ¿Sí? Gamaliel da estos dos ejemplos de estos dos movimientos que surgieron. Ellos conocían perfectamente la historia, los acontecimientos, conocían perfectamente los resultados de cada uno de estos movimientos. Y una vez que les explica y les da la razón y el motivo, les dice algo. Les dice, déjenlos, ¿verdad? Si lo que ellos están empezando es del hombre, ténganlo por seguro que tarde o temprano se va a desaparecer. Pero aquí hay algo importante, les dice, ¿sí? Que si este movimiento, que si lo que ellos están haciendo viene de Dios, viene directamente del corazón de Dios, ¿sí? Ustedes se pueden encontrar en una seria y grave situación, ¿sí? Si este consejo dice o esta obra es de origen humano, se va a desvanecer. Pero ellos sabían, ¿sí? Fíjate bien, en el texto occidental del manuscrito griego, estos versículos 38 y 39, fíjate bien, te lo voy a leer. No sé si lo tienen ahí para que lo leas junto conmigo, ¿verdad? El texto occidental del manuscrito griego expande estos versículos 38 y 39, ¿verdad? Y le agrega unas palabras y unas frases interesantes en el comentario que hizo Gamaliel. Escucha lo que dice, y tal vez va a estar ahí en la pantalla también. Dice, por eso, en el presente caso, hermanos, les digo. ¿Cuál caso? Bueno, el caso de los apóstoles. Aléjense de estos hombres y déjenlos ir. Y no se ensucien las manos, porque si este es un plan o empresa de hombres, caerá. Pero si es de Dios, no podrán destruirlos. Y mira lo que dice: ni ustedes, ni reyes, ni tiranos. Por lo tanto, aléjense de estos hombres, no sea que se hallen oponiéndose a Dios. Y esta es la última cláusula de este consejo que le da Gamaliel,
que creo yo que fue la clave para que estos hombres pudiesen recapacitar y meditar esa cláusula donde dice: aún se hallarán ustedes luchando contra Dios. Esa fue una oración separada de la anterior. Gamaliel recurre al expediente a proferir una advertencia cuando pide a sus hermanos judíos reconocer una verdad que se reconoce y se acepta en las escrituras. ¿Sí? Cuando Gamaliel estaba usando esa cláusula: no sean ustedes hallados peleando en contra, luchando en contra de Dios, se estaba refiriendo a algo que los judíos tenían muy claro en sus corazones. Y escucha, esto es algo muy importante, iglesia. Sí, porque a veces, aunque decimos nosotros que estamos en la obra del Señor, muchas de las veces nos vemos nosotros oponiéndonos a lo que Dios quiere hacer, a la obra que Dios está haciendo, y pensamos: bueno, es que Dios no lo está haciendo, cuando Dios es el que lo está haciendo. Por eso yo te estaba diciendo hoy al principio: ¿qué es lo que ha hecho de ti esta pandemia? ¿Qué es lo que ha creado de ti esta pandemia? ¿Un estorbo o un recurso para la obra del Señor? ¿Sí? Un estorbo o un recurso para la iglesia. Segunda de Crónicas, segundo libro de las Crónicas, capítulo 13 y 12, dice así: y he aquí, Dios está con nosotros por jefe, y sus sacerdotes con las trompetas del júbilo para que suenen contra vosotros. Oh hijos de Israel, no peleéis, escucha bien, contra Jehová, el Dios de vuestros padres, porque no prosperaréis. Yo quiero hacer una pausa aquí. Sí, porque siento en mi corazón muy fuertemente y en mi espíritu muy fuertemente de que Dios ha hablado y ha tratado con muchos durante esta pandemia de diferentes maneras. Algunos tal vez con enfermedad, con escasez, algunos con enfermedad de un ser querido, pérdidas de familiares, de muchas maneras. Sí. Y a veces el hecho de que a veces como dice aquí, en el contexto que estamos viendo ahorita, estamos viendo un movimiento, algo que está empezando, y vemos un grupo tratando de detener, de parar algo que empezó en el corazón de Dios. Eso es luchar en contra de Dios. Pero digo, ¿qué de esa visión? ¿Qué de ese llamado? ¿Qué de ese propósito? ¿Qué de esa tarea? ¿Qué de esa comisión? ¿Qué de ese encargo que Dios te dio? Que Dios te mandó. ¿Sí? ¿Sabes tú que el hecho de no hacer lo que Dios nos llamó a hacer es estar luchando contra Dios también? ¿Aló? Tal vez no lo habías mirado de esta manera, pero sabes tú que el hecho de que si Dios puso en ti una visión y tú no estás haciendo lo más mínimo para llevarla a cabo, tú estás luchando en contra de Dios. Sabes que si Dios te dio un don, un talento, que si Dios depositó en ti una semilla que debería de fructificar y no está fructificando, tú estás luchando en contra de Dios y vas a perder. Vas a perder, vamos a perder. No es posible enfrentarnos a algo que nació en el corazón de Dios y querer rehusarlo y luchar contra él, porque vamos a perder. ¿Sí? Estás peleando contra Dios.
¿Estás luchando contra Dios? ¿Ah? A veces me llama tanto la atención como habemos muchos que ponemos ahí y decimos, Señor, tú me has sostenido, cuando ni siquiera estás haciendo nada para Dios. ¿Sí? No estás haciendo nada, pero sí te atreves a decir, Dios ha sido mi sustento, Dios ha sido mi fortaleza, Dios me ha guardado, Dios me ha protegido. Sí, acuérdate, Dios hace salir su sol sobre buenos y sobre malos. La lluvia cae sobre los buenos y cae sobre los malos. Eso se llama misericordia. Pero la pregunta es, ¿estás respondiendo al llamado de Dios? ¿Estás haciendo lo que Dios te llamó a hacer? ¿O simple y sencillamente estás recibiendo los beneficios que aún el inconverso recibe en la bondad y la misericordia de Dios? ¿Aló? ¿Sí? Con este consejo que Gamaliel da al Sanedrín, al sumo sacerdote, a los saduceos y a los fariseos, viene una persuasión. Obviamente hizo efecto, obviamente resultó, funcionó, porque vemos en el verso 40 y dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. El prudente consejo, el sabio consejo de Gamaliel calmó a sus colegas. ¿Y qué es lo que sucede? Los persuade, los convence para que dejen en libertad a los apóstoles. Notemos aquí que un fariseo es capaz de ejercer un efectivo liderazgo en el Sanedrín dominado por los saduceos. Su sabiduría, su conocimiento en la ley mosaica y el respeto por la población judía le hacen un vocero formidable cuyo consejo es aceptado rápidamente. ¿Sí? El sumo sacerdote y sus colegas llaman a los apóstoles y en lugar de presionarlos con amenazas como lo habían hecho anteriormente, los azotan. Y de acuerdo con la ley de Moisés, un hombre que es azotado o que se halla culpable es azotado. Y el juez ordena al reo que se le tire en el pecho, en el piso, y abajo tirado en el piso, en presencia de todos, es azotado. Eso lo vemos en Deuteronomio, capítulo 25. Te lo dejo como referencia, Deuteronomio 25, ¿verdad? Ahí es donde describe la manera que deberían ser azotados los que fueron hallados culpables de un crimen. Se les acuesta en el piso boca abajo y enfrente de todos se les empieza a azotar. Y era la ley que no deberían de darle más de 40 azotes. ¿Sí? Pablo dice que él fue azotado 5 veces, 40 azotes menos uno. ¿Sí? Esta vez actuaron algo diferente y qué contradicción, ¿verdad? Porque los liberan, pero a la vez tratan de tacharlos de que fueron culpables. Pero en sí, ¿cuál era el delito? ¿Por qué fue que ellos fueron azotados? ¿Por qué fue que ellos fueron lastimados, heridos? La razón que los azotaron fue porque habían desobedecido a la primera amenaza. Si lo miramos unos capítulos antes, ¿verdad? Cuando igual sucedió lo mismo, fueron liberados y salen y al siguiente día se encuentran
y ahora le regresan para atrás y los azotan precisamente por eso, por haber desobedecido. Pero no podían azotarlos, bueno, aunque sí los azotaron, pero no podían decir que fue porque predicaban a Jesucristo, porque ya con lo que Gamaliel les había dicho, ellos no se podían simplemente quedar con los brazos cruzados, avergonzados por lo que había pasado, por lo que había sucedido. Así que tenían que hacer algo, ¿sí? Pero quiero cerrar con esto, quiero concluir con esto, ¿verdad? Sí. En el verso 40 dijimos que convinieron en dejarlos, los azotaron, los intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y después de haber sido azotados, después de haber sido intimidados, desafiados, amenazados, de que no hablasen más en el nombre de Jesús, vino una reacción de regocijo, de gozo y de alegría en su corazón. ¿Sí? Que es algo que debe de haber en nosotros. Los versos 41 y 42 del capítulo 5, los últimos versos de este capítulo, dice la escritura: y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Wow. Al ordenar al Sanedrín que los apóstoles fueran azotados, la gente tendría que empezar a verlos como criminales, como hombres que habían quebrantado la ley, o que más bien habían quebrado la orden de no hablar más en el nombre de Jesús. Y los azotes marcaban a los apóstoles como infractores de la ley, y aquello era digno de deshonra. Escúchame bien. Parece ser como que bueno, los azotaron y los soltaron y pues ya les fue bien. No, porque el hecho de que ellos fueran azotados se les marcó como criminales, como personas quebrantadores o quebrantadoras de la ley, y por eso caían en una categoría de deshonra, ¿sí? O sea, serían marcados ellos como personas que deshonraron la ley. Pero ellos no se sintieron avergonzados por aquel castigo. ¿Por qué? Escúchame bien, ¿por qué? A veces estamos tan preocupados por quedar bien con la sociedad, quedar bien con la iglesia, si podemos decirlo así, de quedar bien con ciertas instituciones, con ciertos grupos de personas, ¿verdad? Ellos no se sintieron avergonzados por ese castigo. Mateo capítulo 5, cuando Jesús hablaba acerca de las bienaventuranzas, dijo: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Dijo: gozaos porque vuestro galardón era grande. Y en el contexto dice: bienaventurados cuando son perseguidos y golpeados por mi causa. Y aquí dice: gócense. Wow. Años más tarde, Pedro mismo dio
dio ánimo a los cristianos en el Asia Menor, en Primera de Pedro, capítulo 4, verso 12 al 13, que dice: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciere, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Sí? A través de la Biblia vemos tú y yo constantemente que el Señor nos llama a gozarnos. En las epístolas, Pablo informa a los lectores de Roma que se regocijen en medio del sufrimiento. ¿Sí? Pablo les escribe a los filipenses: regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. En fin, los cristianos son triunfadores y están llenos de gozo cuando sufren por el nombre de Jesús. ¿Sí? Quiero terminar aquí. Los apóstoles tuvieron su buena experiencia en la corte y vencieron. Al obedecer el mandamiento del Señor de dar al pueblo el pleno mensaje de la salvación, desobedecen al Sanedrín. Deciden obedecer a Dios y el momento que ellos deciden obedecer a Dios, automáticamente están desobedeciendo al Sanedrín. De hecho, vuelven al mismo lugar donde habían sido arrestados y siguieron enseñando como si nada hubiera pasado. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que estaba sucediendo en sí? Verdaderamente, ¿sabes qué es lo que estaba pasando? Lo que estaba sucediendo ahí es que se estaba cumpliendo lo que el profeta Jeremías había profetizado. Lo que los apóstoles hubieran perseverado y se hubieran mantenido, hubieran sido constantes en anunciar, en poner en peligro su vida, en no importarles el que fueran azotados y así ser catalogados como criminales, como personas que habían quebrantado la ley. No les importó. No les importó porque ellos estaban cumpliendo prácticamente lo que Dios había dicho al profeta Jeremías cientos de años atrás. Jeremías 31:34 dice: y no enseñaré más a ninguno, y no enseñará más ninguno a su prójimo y ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Esta profecía llega a cumplirse en Jerusalén cuando los discípulos llenan todo Jerusalén del mensaje de Jesucristo. En toda ciudad la gente sabe que Jesús es el Cristo, quien ha cumplido las profecías mesiánicas de las Escrituras. Amén. Iglesia, ¿qué podemos aprender de todo esto? Estamos en tiempos donde hay una gran necesidad del Evangelio. Hay una grande, enorme necesidad del Evangelio. Y tú y yo tenemos esa palabra, tenemos ese mensaje que tenemos que hacerle conocer a todo el mundo. ¿Sí?
Dios nos ayude para que entrando este año retomemos con todo, y podamos nosotros cumplir el propósito por el cual Dios nos llamó. Amén. La próxima semana vamos a empezar con el capítulo 6. Vamos a empezar a hablar acerca de la elección de los diáconos también. Creo que nos dará mucha luz. Amén. Iglesia, familia, wow, de parte de mi esposa y de mí, queremos desearles una muy feliz Navidad, un excelente año nuevo. Que el Señor esté con cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor les fortalezca, que el Señor les dé la paz que sobrepasa todo entendimiento, que puedan disfrutar con sus seres queridos este último día del año. Cuídense, guárdense, les amamos. El domingo vamos a estar hablando acerca de no tengo el tema exacto, pero vamos a estar hablando acerca de qué nos han servido todas las tribulaciones. Amén. En qué ha contribuido lo que nos ha pasado. Amén. Así es que les mando un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, que el Señor esté con ustedes y nos vemos el domingo, nos sintonizamos el domingo. Un abrazo, bendiciones y feliz año nuevo. Amén.